Hola, mi nombre es Camilo Ramírez, profe de matemáticas. Bienvenidos al canal. En este video vamos a trabajar con dos conceptos fundamentales para la geometría espacial o para el trabajo de cálculo vectorial, que es el concepto de cilindro y el concepto de esfera. Vamos a mirar sus definiciones, algunas ecuaciones o formas estándar de estos conceptos y al final algunos ejemplos y las representaciones en el espacio. Bienvenidos. En el plano, la gráfica que están viendo en pantalla es x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Es una circunferencia de radio 2. Podemos ver que acá el radio es 2. Esta circunferencia, cuando la pasamos al espacio, la podemos ver de la siguiente manera. Los x, y, z, tal que x al cuadrado más y cuadrado es igual a 4. Cuando se define de esta manera en el espacio tridimensional una superficie y no aparece la z, quiere decir que z es libre o puede ser cualquier cosa, puede tomar cualquier valor. En este caso, entonces, imaginémonos, ya ahorita lo vamos a hacer bien, pero imaginémonos en el espacio tridimensional, aquí estaría la x, la y la z. Imaginémonos esa circunferencia de radio 2 acá. Y esta superficie son todos los puntos en el espacio que cumplen esta ecuación sin importar quién sea la z. Esta circunferencia que dice aquí es cuando z es 0. Pero sin importar quién es la z, quiere decir que podemos imaginarnos rectas verticales hacia arriba y hacia abajo y lo que va a quedar es un cilindro. En este caso, este cilindro se conoce como un cilindro circular recto. Miremoslo de manera más profesional, no con estos dibujos, en una aplicación. Esa está acá atrás. Entonces, en este voy a borrarlo un segundo y lo volvemos a crear para que lo ponga bien bonito. Listo, entonces lo que estamos viendo aquí en este momento es esta curva en el plano XY, que se ve muy similar a la que tenemos en pantalla en la parte izquierda. Pero en este caso está en el plano XY del espacio tridimensional, entonces ahí es donde se ve como si estuviera plana. Ahora, el cilindro son todos los objetos, todos los puntos que cumplen esta ecuación. Ya ahorita vamos a dar una definición de cilindro, pero si nos imaginamos que la z es libre, entonces la z puede subir y bajar sin ningún problema. Se van a crear muchas de estas curvas hacia arriba por cada z y también hacia abajo. Por tanto, el cilindro circular del que estamos hablando lo podemos ver de esta manera. Acá las rectas están acotadas, están cortadas para que se pueda representar en el plano. Pero pues este cilindro va a seguir tanto para arriba como para abajo sin importar los valores que tome z. O sea, z puede ser valores muy grandes o valores negativos, muy grandes también. Y el cilindro va a seguir hacia arriba y hacia abajo. Entonces, esta curva que nace desde la curva x cuadrado más y cuadrado igual a 4 en el espacio bidimensional en el plano, se vería de esta manera en el espacio tridimensional. Y eso es un cilindro. Nosotros vamos a definir un cilindro como, dada una curva que se puede representar bidimensionalmente, sea con x y y, con x con z y con x o con y z, esa curva cuando la pasamos a las tres dimensiones, al espacio tridimensional, entonces va a generar un cilindro cuando la variable que no está en la curva inicial es libre y se comienza a mover. ¿Qué quiere decir eso? Que si cogemos esta curva y ya no la vemos en el espacio bidimensional XY, sino que ahora es una curva, pongámosla acá abajo, es una curva de la manera, un poco más abajo, x cuadrado más z cuadrado igual a 4, es decir, este sería el eje x y este es el eje z, y en la de arriba este es x y este es y,
Entonces ahora si estoy cambiando los ejes X y Z, la Y es la libre y copiemos esto. Ahora copiémoslo bien. Ahora los elementos, bueno, no lo copió bien, entonces tocó escribir. Los elementos X, Y, Z o el conjunto de puntos X, Y, Z que cumplen esta condición x al cuadrado más z al cuadrado igual a 4 va a ser un cilindro. ¿Cómo lo podemos imaginar? Ya lo vamos a ver. Pero ¿cómo podemos imaginar este cilindro? Entonces acá tenemos nuestro espacio tridimensional. En XZ está la curva XYZ. En XZ está la curva, o sea acá. Y el cilindro va a ser cuando Y es libre. Entonces debería dar algo así. Nada profesional, mucho mejor cuando lo hace un computador. Entonces lo que les estoy diciendo es lo siguiente. En XZ está la curva. Entonces borremos esto y volvemos a iniciar. Ahí está. En XZ, en nuestros ejes X y Z, está la curva, que en este caso es la misma circunferencia. Este no necesitamos copiarlo. Pero entonces cuando ubicamos esto, ya de manera en otra vista, ahí ya podemos imaginarnos qué pasa cuando Y es libre. Cuando Y es libre, aparece este cilindro. De nuevo aquí acortamos un poquito el Y para que lo podamos ver, pero el cilindro se extiende por todo el eje Y, tanto positivo como negativo. Ese es el cilindro. Es decir, este conjunto de elementos, cuando Y es libre, se representa con este sólido, un cilindro que se denomina cilindro circular recto. Abordemos un poquito esas definiciones que estoy diciendo. Eso de cilindro circular recto. Entonces, es un cilindro circular porque viene de una circunferencia, de un círculo. Por eso se dice circular. Es decir, la curva que lo está generando es una circunferencia. Y acá ustedes deberían de preguntarse, ¿y qué pasa cuando no es una circunferencia? Ya no es un cilindro, ya no es un cilindro circular. ¿Qué pasa? Se llama cilindro circular porque lo genera una circunferencia y recto porque la dirección de estas rectas que ustedes están viendo acá son perpendiculares al plano de la circunferencia. ¿Qué quiere decir? Que uno puede hacer cilindros que no sean perpendiculares al plano en donde está la curva. Esto es un cilindro, no es recto, porque los rectos son los que son perpendiculares a ese plano. Entonces uno puede hacer otro tipo de cilindros. Y la palabra cilindro ya toma otro concepto diferente al que generalmente uno utiliza normalmente en la vida cotidiana. Un cilindro uno puede relacionar con un esfero, por ejemplo, o con una lata, o con una lata de atún, es un buen cilindro, aunque la altura es bien chiquitica, pero eso es, o una lata de gaseosa, y esos son como cilindros. Pero en general, o en el espacio tridimensional, en la geometría, en el cálculo vectorial, los cilindros no solamente son los circulares rectos. Ahora viene la pregunta, ¿qué pasa si trabajamos con otra curva? Antes de la otra curva, pues acá está un cilindro que no depende de X. Entonces la curva que estamos viendo en este momento está en el plano YZ. Es otra vez otro cilindro circular, pero miren que este cilindro circular ahora se extiende a lo largo del eje X. Es como su eje de simetría o de rotación es el eje X. Entonces, a partir de una curva que depende de dos de tres variables, en el primer caso, este cilindro que depende de XY, donde Z es libre, aquí está la curva que depende de XZ, donde Y es libre, da este cilindro, y la última curva que depende de YZ, donde X es libre, da este cilindro. A partir de una curva que depende de dos variables, podemos generar un cilindro recto en el sentido en que es perpendicular al plano en donde está contenida la curva. Y ahora podemos hablar de la curva. No tiene que ser una circunferencia como en estos ejemplos. Imaginémonos un cilindro en donde se trabaje con esta curva.
Esta curva la podemos definir, de hecho acá está definida paramétricamente en matemática. Pero entonces esta curva depende, supongamos que depende de X y de Y. No voy a poner acá la expresión porque no la conozco, aunque se podría hallar con la forma paramétrica, pero esta curva depende de X y Y. Entonces cuando Z es libre, podemos generar un cilindro. El cilindro sería generado cuando Z es libre, lo veríamos así en el plano XY, la misma curva, pero en el plano XY del espacio tridimensional. Y cuando Z es libre, entonces esa curva va a ir subiendo y va a ir bajando por el eje Z y se vería de esta manera. Ese sería un cilindro. Eso es un cilindro. También diferente a los cilindros que conocemos, pero también es un cilindro. Y podemos mirar otro tipo de cilindros más raros. Esta es una curva y como tal también puede generar un cilindro. Entonces hagamos aquí, pongámoslo. Bueno, antes también voy a utilizar esta para ponerlo acá. Listo. Y entonces pensemos cómo quedaría esa curva. Según la ecuación que estoy viendo, digamos que esta es X, esta es Y, y entonces esta recta se define de la siguiente manera. Y es igual a 1 menos 1 medio X. Es decir, acá podemos hacer algunos cálculos elementales para poder expresar esto como una curva, como una ecuación. Podemos multiplicar por 2, entonces 2y es igual a 2 menos x. Y podemos escribirlo entonces 2y más x es igual a 2. Esta ecuación produce esa recta y como es una curva, también puede producir un cilindro, en donde si en este caso z es libre, entonces al ser z libre, fíjense que acá vemos la curva en el plano. Bueno, acá está en el plano YZ. Entonces cambiemos acá. Si está en el plano YZ, esto sería Z igual a esto con Y, 2Z, Y, 2Z más Y igual 2. Y estos son los ejes Y y Z para que esté acorde a lo que tenemos acá. X es libre y esta función tiene pendiente menos un medio y depende. Listo, entonces sí, esta sería la curva. Y ahora, cuando vemos esto en el espacio de 3 dimensiones, aunque no parezca ese plano que se genera, que lo estamos viendo acá, es un cilindro, bajo la definición que estamos trabajando de cilindros. Dada una curva generatriz, a partir de esa curva generatriz, que tiene dos variables de 3, podemos generar un cilindro recto, que depende de las dos variables de la curva, en este caso y y z, y que x es libre. X puede tomar cualquier valor. Y acá tengo otros problemas, otras imágenes con un cilindro, por ejemplo, cilindros parabólicos. A partir de una parábola se puede ver, en este caso, la z es libre. Acá tenemos la parábola en el plano XY y nos daría un cilindro parabólico recto. Y también lo podemos ahora mirar en otros ejes. En este caso, en el primer caso estaba en el plano XY la parábola y ahora está en el plano YZ. Es decir que Y es libre y la podríamos ver. Ahí no sé si ustedes ya lo pueden imaginar. El cilindro que genera es este. Ahí podemos ver el cilindro que genera. Y esos son los cilindros. Los cilindros es dada una curva que dependa de dos de las variables, podemos generar un cilindro haciendo libre la tercera. Y son cilindros rectos porque son perpendiculares al plano. Ese es el primer tema de los que íbamos a trabajar hoy. El siguiente tema son esferas. Y entonces, para trabajar esferas, pues lo primero que tenemos que pensar o lo primero que vamos a mirar es la forma estándar de la ecuación de una esfera. Si la esfera está centrada en el origen, la esfera se parece mucho a la ecuación de una curva, de una circunferencia. La ecuación de una circunferencia en el plano es esta, que de hecho la utilizamos al comienzo del video, acá, con radio 2. Esa es la ecuación de una circunferencia. Para las esferas, las ecuaciones son similares,
si la esfera está centrada en el origen, es más z cuadrado es igual a radio cuadrado. Esto se está definiendo como todos los puntos que equidistan, todos los puntos en el espacio tridimensional que equidistan de un número dado, que es R. Entonces, todos los puntos que están equidistando están formando la esfera. Y gráficamente la podemos ver de esta manera. Acá tenemos una esfera de radio 3. La ecuación de una esfera centrada en el origen es como la que están viendo en pantalla. Cuando está centrada en el origen, o sea, cuando tiene el centro en el punto 0, 0, 0, que ahí estaría en rojo. La forma estándar de la esfera depende del centro y del radio. Si esa esfera la cogemos y la movemos a algún otro punto, la ecuación va a cambiar. Y entonces la forma estándar que podemos trabajar es x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado más z menos z sub 0 al cuadrado es igual a radio al cuadrado. Esta es la forma estándar de una esfera con centro en el punto, voy a llamarlo C, x0, y0, z0 y radio r. Es decir, si ponemos por ejemplo x menos 1 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado más z menos 1 al cuadrado igual a 1, tenemos una esfera con centro 1, 1, 1 y radio 1. Miremos eso cómo se vería acá. Pongámosle que el centro acá se llama ABC, entonces el centro es 1, 1, 1 y el radio es 1. Y tenemos una esfera pequeñita. Acá podemos ver el centro en 1, 1, 1 y que pues la esfera ahí está tocando los planos porque la distancia es de 1. Esta sería nuestra esfera. Y a medida que cambiamos estos valores, entonces la esfera se va a mover a otro sitio. Depende de cómo lo cambiemos. Un problema para trabajar con esferas es, conociendo la ecuación así es sencillo, pero si no conocemos la ecuación de esa manera, por ejemplo, voy a poner aquí un problema en donde la ecuación está diferente. Supongamos que, bueno, primero pongamos ejemplo y queremos determinar el centro y radio de la esfera. Entonces, si la ecuación es así, es sencillo, porque ahí uno identifica quién es x0, y0, z0 para el centro y en raíz, la raíz de ese número va a dar el radio. Pero problemas comunes para trabajar con esferas es, por ejemplo, tener una ecuación de esta manera. En donde se tiene, en este caso, una ecuación con las variables x y y, x, y, z. Están al cuadrado y fíjense que también hay una componente que es la lineal, no está al cuadrado en el 8x, 6y y 4z. Aquí la idea es llegar a la forma estándar de la ecuación de la esfera. Y para eso, pues tenemos que utilizar una herramienta que se llama completar cuadrados. Para completar cuadrados, entonces, lo que vamos a hacer es grupitos. Primero las x al cuadrado. Y voy a poner acá un espacio porque me falta completar cuadrados. Después la y al cuadrado con la y un espacio para completar cuadrados. Después la z cuadrado con la z, el espacio. Y el 7 lo voy a poner al otro lado. Voy a completar cuadrados con otro color. Para completar cuadrados, la teoría dice, divide a este número y elévelo al cuadrado. Divida este número en 2 y elévelo al cuadrado. 8 dividido 2 da 4. Elevado al cuadrado, sumo 16. Como sumo 16 a un lado de la igualdad, resto 16. Siguiente, divida el 6 en 2, daría 3, eleva al cuadrado, 9 y resto 9. Y en el último, 2 elevado al cuadrado, 4 y resto 4. Bueno, perdón. Es restar si estuvieran a este lado del igual. Como están al otro, sumo 16, sumo 16, sumo 9 acá, sumo 9 al otro lado y sumo 4, sumo 4.
porque se restan es cuando están aquí, al mismo lado del igual, al otro lado ya quedan sumando. Entonces, esto es x al cuadrado más 4, x más 4 al cuadrado. Esto es completar cuadrados. Es buscar un número para que aquí quede un cuadrado perfecto. El siguiente, y menos 3 al cuadrado. Menos porque el de la mitad era negativo. Y el último, z menos 2 al cuadrado. De nuevo, es menos porque este es negativo. Y ahora miremos cuánto es 36. Aquí ya con esa ecuación deberíamos identificar cómo es la esfera. En este caso el centro es negativo 4 porque aquí está positivo. 3, si aquí es negativo el centro es ese número, el que está al lado de negativo. 2 y el radio es 4. Es 6, que es la raíz de 36. Determinar el centro y radio de la esfera sería esto. Cuando conocemos esta forma de la ecuación de la esfera, es sencillo identificar quién es el centro y quién es el radio. Cuando no la conocemos, como la ecuación que nos dieron arriba, que está en la forma expandida, donde todo se multiplicó con todo y se simplificó, entonces tenemos que completar cuadrados para determinar quién es el centro y quién es el radio, y de hecho ahí ya nos podríamos dar una idea de la esfera. Vamos a graficarla, pero ahí ya tenemos una idea de la esfera. En este caso, si A es menos 4, 3 es el B y C es 2 y el radio es 6, entonces tenemos una esfera de esta manera. El radio 6, pues claro que da una esfera así grande. Y aquí pues podemos ver que el punto efectivamente es menos 4 en x, sí, porque el x acá, el menos 4 en x, 3 en y, 2 en z. Ahí queda el centro y ahí se ve el radio. Y un último ejemplo para trabajar con esferas es, dado el centro y el radio, voy a ponerlo así, encontrar la ecuación de una esfera con centro 5, 2, 2. No, hagámoslo más chiquito. 2 menos 1, 1 y radio 3. Entonces, un último ejemplo para trabajar con esferas es, dado el centro y el radio, encontrar la ecuación. Fíjense que aquí, dada la ecuación, encontramos el centro y el radio y podemos darnos una idea de cómo es la esfera. De hecho, tomemos una captura de pantalla de esta esfera. Bajemos este ejemplo para ponerla acá. Esto para que se vea ahí. Y ahora el otro ejemplo es al contrario. Sé el centro, sé el radio, ¿cuál sería la ecuación de la esfera? En este caso entonces lo que vamos a hacer es reemplazar esos valores en la forma estándar y expandir para poder llegar a la ecuación que nos piden. Reemplazar los valores en la forma estándar, entonces queda x menos 2 al cuadrado más y más 1 al cuadrado más z menos 1 al cuadrado es igual al radio al cuadrado, a 9. El primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Siguiente, primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y el último, primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, acá es y, más el segundo al cuadrado es igual a 9. Podemos poner menos 9 es igual a 0. Entonces queda x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 4x más 2y menos 2z. Y tenemos 4, 1, 1 y menos 9. Entonces 4 más 1, 6 y 6 menos 9 menos 3 es igual a 0. Esta sería la ecuación expandida de la esfera que tiene centro 2 menos 1, 1 y radio 3. Con este ejemplo terminamos el video. Recuerden, en este video vimos cilindros, cómo se definen los cilindros, cómo se ven las representaciones gráficas de los cilindros cuando tenemos la variable libre, y esferas,
cuál es la forma estándar o la ecuación estándar de la esfera y cómo se representan. Podemos hacer la representación de esa esfera para terminarlo y ponerlo acá. Entonces acá dijimos que el centro es 2, menos 1, 1 y el radio es 3. Quedaría esta esfera. Tomemos una captura de pantalla para ponerla acá. Aunque no lo pedía el ejercicio, pues ahí ya queda la representación gráfica. Eso es todo, espero que les haya gustado. Les agradezco el like si quieren y también si se suscriben y comentan en la parte de abajo de los comentarios. Nos vemos pronto.